que es conocido como Diyaza entre nosotros. Es una lengua que es muy tonal, pero también muy rítmica. Es una lengua que todo el tiempo está dibujando con palabras, ¿no? Para mostrarte algo. Irma Pineda es escritora oaxaqueña, poeta, ensayista y traductora vinizá. Irma, bienvenida, ¿cómo estás? Pariushi, buenas noches, muchas gracias. Pariushi. Pariushi. ¿Qué quiere decir vinizá? Vinizá es la gente de las nubes. Vini, gente, y za es nube. Nube. Sí, por un mito de origen, ¿no? Que nuestros primeros padres eran habitantes de las nubes y un día descendimos montados en plumajes multicolores de las aves hasta la tierra. ¿Por qué no fue así? O a lo mejor así fue, ¿verdad? A lo mejor así fue. Así fue y no sabemos, ¿no? Pero es una belleza. A ver, para una mujer de Juchitán, en donde todos sabemos, el país entero lo sabe, se convirtió Juchitán en un referente, mujeres muy bravas que toman decisiones, que hay toda esta parte otra, ¿no? De mujeres que hacen múltiples funciones en sus vidas. Así es. ¿Qué fue de ti de niña? Uy, de niña, tuve una historia tremenda. Creo que soy lo que soy por eso, ¿no? Porque me tocó crecer en Juchitán, viendo a mis abuelas, a mis tías, mujeres fuertes, mujeres del mercado, mujeres pues, que pelean por la vida, por sacar a los hijos. Y eso para mí pues, fue un alimento, ¿no? De carácter. Pero también tuve otra historia, que es la de mis padres. Mi padre como un dirigente campesino, mi madre como una profesora del pueblo, que pues participaron muy activamente en una organización social que era la COSEI. Claro. Y... Oye, perdóname, la histórica COSEI. La histórica COSEI. Bueno, espérame, la izquierda es la que gobierna desde hace cuánto, Juchitán. Pues desde principios de los 80. ¿De principios de los sí. 80? Sí, sí, con algunos lapsos ahí interrumpidos. Pero bueno, entonces mis padres estuvieron participando muy activamente en esta fundación y a mi padre le tocó ser uno de los desaparecidos políticos de este movimiento. Entonces un día llegaron los soldados a Juchitán, se lo llevaron. Pues desde entonces, desde 1978. No en ese momento de su aprehensión y luego desaparición, pero pues es parte de nuestra historia, ¿no? Claro, pues claro. Sí, yo todavía recuerdo mucho ese día que mi papá me dijo que iba a ir por las tortillas, ¿no? Porque yo lloraba y quería ir con él, pero él iba a una reunión, a algo. Entonces llegaron los soldados, se lo llevaron y pues desde entonces, ¿no? Es uno de los temas. ¿Recuerdas el año? En 1978, 11 de julio de 1978. ¿Qué edad tenías? Yo iba a cumplir 4 años. Y digo, tienes imágenes claras y imágenes no claras, ¿verdad? Así es, sí, porque, bueno, pues uno puede recordar algo a los 4 años, ¿no? Sí. Pero de ahí el resto de la memoria que hay sobre este momento, sobre mi padre, tiene que ver con una construcción colectiva, ¿no? Que nos ha hecho el pueblo. Sí. Estamos mi hermano y yo, mi hermano un poco más chico, Héctor, y pues es la gente del pueblo la que todo el tiempo nos cuenta historias. Hasta ahora la gente se acuerda mucho de él, los pescadores, los campesinos, sí. Los taxistas, mucha gente, y siempre nos está contando algo, ¿no? Hay una memoria colectiva. Sí, tremenda, tremenda. ¿Tu mamá? Mi mamá es profesora, bueno, ahora ya jubilada, igual una mujer que me nutrió mucho, una mujer que yo admiro mucho, porque pues sacó todo el carácter y la garra, ¿no? Sí. El quedarse sola con 2 hijos y con un pueblo también encima, porque pues al final la gente la busca a ella también para liderar ciertas cosas. Entonces pues mi mamá tiene que salir adelante y sacar la garra y pues hacerse una mujer muy, muy fuerte y muy valiente. Y con eso crecí, entonces yo creo que eso me permite andar ahora por la vida, por el mundo, ¿no? Oye, ¿los mushes por ahí también o no? También, digo, es una parte muy importante de nuestra vida cotidiana, porque es gente, con los mushes, digo, convivimos con ellos todo el tiempo, ¿no? Es parte de nuestro colectivo. Ni siquiera entro en esta diferenciación de hombre, mujer o mushe, ¿no? O sea, sí, es la vida cotidiana. Sí, te entiendo, es la vida cotidiana. Vida, sí. Y es como viven, ¿no? Sí, sí, sí. Y además es algo que se ha convertido en pues en un signo de identidad también de la zona. Sí, también, ¿no? Porque ha habido mayor apertura, mayor tolerancia. No ha sido fácil tampoco, ¿no? Ha habido una lucha constante. Algo que me gusta de los mushes es que también se han ido organizando, han hecho sus propios colectivos
por tener un lugar en la sociedad, por tener mayor respeto, pero también por otros temas como la salud, ¿no? La lucha contra el VIH, el organizarse para cuidarse pues en muchos aspectos de su vida cotidiana, ¿no? Entonces eso es interesante, cómo van generando movimiento también. A ver, la niña Irma a los 4 años, ¿qué hacía? Uy, a los 4 años, pues yo era una niña callada, silenciosa. Con lo que pasó, a mí me generó un trauma y yo dejé de hablar. ¿No? Dejé de hablar. A ver, ¿cómo te enteras lo que le pasó a tu papá? O sea, por la ausencia. Te lo vieron, a ver, te lo escondieron algunos días. Tu papá llega mañana, no te preocupes, pero al tercer día ya no Sí, llega pues mañana. después de varios días, pues ya uno va sintiendo la ausencia, ¿no? Sí. Entonces, pues pega la nostalgia, pues te cambia todo el ¿Qué cotidiano. historia te contaron a esa edad? A esa edad yo no recuerdo exactamente la historia, pero era algo así como que tu papá está en la cárcel porque defendía a los campesinos. Se lo llevaron a una cárcel escondida, ¿no? Porque el término desaparecido, fíjate que es una palabra que es muy difícil de entender, ¿no? O sea, yo a los 4 años no podía entender esa palabra y creo que por eso no me la decían, ¿no? Porque además también había la esperanza, como lo tuvieron muchas madres en este país, la señora Rosario Ibarra con el Comité Eureka y todas ellas, había la esperanza de que estuvieran en alguna cárcel clandestina, ¿no? Como el famoso campo militar número 1 o como lo que pasó en Chile. Sí, claro. Entonces, siempre había esta esperanza. Y entonces a mí no me decían que estaba muerto, a mí no me decían que estaba desaparecido, ¿no? A mí me decían que estaba en alguna cárcel escondida, para no usar el término clandestino, porque yo no lo hubiera entendido a esa edad. Sí, claro. Pero que pues en algún momento lo íbamos a encontrar, ¿no? Entonces, eso es terrible, porque siempre estás como en esta parte de mantener la esperanza, de encontrarlo con vida. De que a lo mejor mañana viene. De que a lo mejor mañana vuelve, y al mismo tiempo van pasando los días y eso no ocurre, ¿no? Oye, a ver, la parte que corresponde al crecimiento, a tu crecimiento, en donde no llega, y de repente tienes una edad en donde las cosas te empiezan a cuadrar y tú empiezas a entender esa realidad. ¿Qué fue pasando contigo? Pues me refugié en los libros. Claro, verdad. ahí está. Como no hablaba, sí, claro. Como no hablaba, no socializaba, entonces mi refugio eran los libros, ¿no? Yo era la niña silenciosa que mi mamá llevaba a las reuniones y le llevaba un bonche de libros y la ponía en un rincón y mi mamá estaba en sus juntas, sí. ¿no? No, ni siquiera me tenía que decir ponte a leer, o sea, para mí era natural. Mi mamá decía, tengo una reunión o voy a una reunión a tal lado y nos llevaba siempre, eso sí, mi madre siempre anduvo con nosotros donde sea, ¿no? Nosotros fuimos los niños que fuimos creciendo ahí en ¿Qué lecturas recuerdas de esa etapa, Irma? Muchos cuentos, muchos autores, pero algo que me gustaba mucho es que Macario Matus, un escritor juchiteco, había creado una casa de la cultura, una biblioteca infantil dentro de la Casa de la Cultura, que se fundó desde el 72 con gente como Elisa Ramírez, Toledo, el mismo Macario, Víctor de la Cruz. Entonces había una sala infantil a la que podíamos entrar y salir sin ningún requisito. Y ahí descubrí las tiras, ¿no? Por ejemplo, Asterix y Obelix, que me encantaban, Tintín, Las Aventuras, ese tipo de cuentos. Pero también iba descubriendo autores de poesía, ¿no? Autores juchitecos como Pancho Nácar, Gabriel López Chiñas, cuentos. Y algo que para mí era muy constante era la poesía que mi papá me leía cuando yo era muy pequeña, ¿no? Él leía mucho a los poetas españoles, como García Lorca. Entonces ese ritmo de Lorca me encanta todavía, ¿no? Sí. ¿Y leías en voz alta o no? Sí, en voz alta. La poesía, sobre todo. La poesía. ¿no? La poesía. Y un poco de la noche a la mañana de ser muy callada, ¡pum!, ¿cambió o no necesariamente? No, yo creo que fue un proceso más gradual, ¿no? Empecé a leer mucho y empecé a escribir. Empecé a escribir y de repente pues me invitaron a publicar en alguna revista de Amnistía Internacional cuando yo era muy chica, porque claro, lo que yo escribía era sobre esta ausencia, sobre la desaparición, sobre que lo iba entendiendo en ese momento, ¿no? Cuando yo tendría 11 o 12 años. Entonces ya me invitaron a publicar algunas cosas y entonces descubrí que la poesía era para mí una forma de poder sacar estas cosas que ¿Recuerdas la primera traía, vez que un texto tuyo fue publicado? Sí, claro, un poema que se llama La Espera, que estaba dedicado a mi papá, ¿no? ¿De dónde salió? En una revista, un periódico de Amnistía Internacional en Londres. Oye, ¿y cuando lo viste, qué cara pusiste? No, pues a mí me emocionó mucho, pues pero claro, también me dio ¿no? mucho miedo. ¿Por qué? Porque me daba mucha vergüenza en ese momento. Qué chistoso, sí, sí, yo no sé, yo tendría como 11 o 12 años, y entonces me daba mucha vergüenza que otra gente supiera lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Sí. Porque además, no recuerdo, creo que mi mamá ni siquiera me pidió permiso para mandar ese poema. Y lo mandó. Y lo mandó, sí. ¿Dónde estudiabas? Ahí en Juchitán. En Juchitán, en una secundaria del barrio más pobre de Juchitán, que es la séptima sección. La séptima sección. Que es donde nosotros crecimos, ¿no?
que es considerado el barrio bravo, pero también es el barrio más comunitario, el barrio donde más se ¿Vivías conserva cerca la de ahí lengua. o en ese barrio vivías? En ese barrio ahí crecimos. Sí. Sí, por eso ahí nosotros pudimos conservar la lengua, ¿no? Porque es donde más se habla el zapoteco, es donde más prevalecen las tradiciones comunitarias, los rituales, la solidaridad, la hermandad, en ese barrio. Las ¿no? fiestas. Las fiestas, ahí es donde prevalece más. Esta primaria que se cayó en el 2017, ¿nunca estuviste en ella? Esta enorme primaria. A la del centro no, pero donde yo estudié también desapareció. Desapareció en el Pineda, 2017. en 2017 con el sismo, la Con el Daniel C. sismo. Pineda. Yo ahí estudié porque ahí trabajaba mi madre, ahí nos llevaba, y también tronó esa escuela con el sismo, ¿no? Del 2017. Oye, y además con todo, cómo es la vida, ¿no? Sí. En un horario de clase mueren todos. No, cállate. No, No, y además yo estaba muy contenta con esa escuela porque ya hasta habían hecho un mural de mí ahí en mi primaria, donde yo estudiaba, ya me habían pintado, ¿no? Y toda la cosa. No, y no quedaste. No quedé, todo desapareció. ¿Qué pasó después? A ver, llegan esos 17, 18 años en donde uno empieza a tomar ciertas decisiones, si quedarse o no quedarse donde uno vive, si dejar o no dejar a la familia. ¿Qué fue lo que fue pasando? Claro, pues tuve que salir, ¿no? Porque en ese momento en Juchitán pues no había escuelas superiores. Sí. Bueno, solo estaba el tecnológico, pero Sí. yo tenía claro que no quería ser ingeniera, ¿no? Entonces, La ingeniera Irma. No, para nada. ¿Y a dónde Entonces, fuiste? me fui a Toluca porque ahí había familia, de parte de mi madre había familia qué ahí. bien. Que, pues bueno, los juchitecos tenemos tradición de migrantes también, ¿no? Y pues ya había un tío abuelo que se había ido, que jaló a otra tía y así nos fuimos jalando. Entonces me fui a Toluca, ahí hice la universidad. ¿En la UAM? En la UAM, sí, soy egresada de la UAM. ¿Qué estudiaste? Comunicación. Mira. Comunicación. Mira. O sea, ¿pero por qué querías? Porque cuando la COSEI ganó el primer ayuntamiento en 1981, montaron una radio popular. Comunitaria, sí. Ajá, y entonces yo era la niña que conducía el programa en zapoteco en la radio popular. Entonces me fascinaba ese mundo de la radio y yo no sabía que existía la carrera de comunicación. Yo dije, bueno, pues ser abogada, ¿no? Pero cuando llego a Toluca, me entero que hay esa carrera. Dije, bueno, pues me interesa para seguir haciendo radio. Pero pues la vida me fue llevando por las letras y... ¿Acabaste? Sí, terminé la carrera, estoy titulada. Me especialicé un poco más en comunicación social, luego estuve trabajando en oficinas de gobierno, por eso tomé la especialidad de comunicación social. Y por muchos años trabajé como comunicadora, ¿no? En cosas de difusión institucional, ¿no? Estuve en el Senado, en Culturas Populares, hasta en la jornada. Sí, en la jornada. En la jornada. Sí, entonces sí ejercí bastante tiempo. Ya después tomé la decisión de volver a Juchitán, después de andar por aquí un rato, tomé la decisión de volver a vivir a Juchitán y de ahí pues ya me inserté más en la vida magisterial. ¿Qué encontraste cuando regresaste a Juchitán? Híjoles, un choque. Entiendo que ibas y venías, pero cuando ya te quedas otra vez de nuevo es otra cosa, ¿no? Claro, viene un choque, ¿no? Porque al final siempre pienso en esta historia que contaba Galeano, ¿no? Del caracol que quería volar. Sí. Y entonces sale, intenta volar, no puede y regresa a su casa. Pero cuando regresa ya no puede entrar, no cabe. Se da cuenta que le han crecido alas, ¿no? Sí. Entonces, así es mi metáfora. Yo salí, pues aprendí otras cosas y cuando regreso a Juchitán, yo intento regresar al Juchitán de mi infancia, ¿no? Al que estaba en mi memoria. Porque cuando iba de vacaciones, pues ya no lo veía así, nada más iba 2, 3 días y no lo percibía. Y además eras la reina de la fiesta. Bueno, o sea, no tanto, pero no, en el sentido de que, ya llegó, vean claro, la sí. Pero vamos, porque se ven que te ibas a los 2 días. Así es. Y entonces cuando llego a reinsertarme, sí ya se vuelve un poco complicado porque muchas cosas han cambiado. Yo he cambiado, ¿no? Cuando vuelvo, entonces se hace un poco difícil y tuve que pasar un proceso de reajuste, ¿no? Readaptarme con la comunidad, que la comunidad me recibiera ya no de vacaciones, sino como parte de lo cotidiano, insertarme laboralmente, empezar a hacerme los espacios, porque ya escribía, ya había publicado o ya estaba publicando, pero hacerme los espacios y tener un reconocimiento ya como escritora, como poeta, ¿no? Entonces sí fue un proceso también. ¿Cuándo fue ese momento, supones, Irma, en que te convertiste en escritora? Más allá de la poesía, sino más bien el todo, ¿no? ¿Cuándo fue ese momento en donde tú, quizá para decirlo hasta con metáfora, abrazaste ya no eras la funcionaria de la Secretaría tal de Comunicación que hacía el boletín, ¿no? O sea, un día te diste cuenta, voy por otro lado, con todo el riesgo que tiene, ¿eh? Así porque estar en las oficinas siempre de cualquier manera, pues ahí te cobija, tienes tu claro, salario. había cierta comodidad. Sí, ¿no? hay cierta comodidad, tienes tu salario. Hoy no vengo, pero pues, me cuidan y yo mañana vengo todo el día para cubrirlos. En fin, pero ahí ya llegas a un mundo que es fundamentalmente tuyo. Sí, así es.
Pues creo que fue, no sé, tal vez hace unos 15 años, ¿no? Cuando decido cortar esta parte y digo, bueno, pues lo que quiero hacer es esto otro, ¿no? Escribir, porque me he dado cuenta que la escritura no solo me permitió a mí sanar mis dolores, sanar mi nostalgia, sino que también me permite contar las historias de mi pueblo, pero además, como ya me empezaban a invitar afuera, Sí. me permitía hablar de una lengua de la que muchos no sabían, me permitía hablar de una cultura que muchos desconocen. Y yo dije, bueno, tiene sentido esto, no solo es sanarme a mí, sino también es darle voz a un pueblo, darle voz a una cultura. Puedo contar sus historias, puedo inventar otras historias. Y entonces fue ahí como descubrir todas las posibilidades que tiene la literatura y sobre todo la literatura bilingüe, ¿no? Sí, Hacerla que en no dos es algo idiomas. común en este país. Así es. ¿No? Sí, sí, porque es reivindicar una lengua, pero también es posicionarla políticamente, ¿no? O sea, donde voy, donde Sí. hablo, pues es hablar de un idioma que es el Diyazá, que es el zapoteco, y decir, bueno, estamos vivos, somos una de las 68 culturas que coexistimos en México, hablamos así, pensamos así, y eso me gusta mucho. Oye, esta parte, digamos, en tu casa, ¿qué se hablaba? Ambos. Cuando eras chiquita, a ver, a los 2 años, ¿qué aprendiste primero, zapoteco o español? Los dos fui creciendo con las dos lenguas, porque mis padres sí me enseñaban español, pero todo lo cotidiano alrededor también era en Alrededor zapoteco. zapoteco, Ajá, ¿no? sí. Tus amigos y Sí, todo sí. eso. Sí, es más, yo no podría jugar si no hubiera hablado zapoteco, ¿no? ¿De plano? Sí, de plano. Porque... A ver, este libro, independientemente de lo padre que está la edición, con una foto muy bonita de una niña que está aquí, que ahorita la mostraremos, ¿este fue el primero? ¿O este fue qué? Este libro. No, este libro es el más reciente, el más que estamos reciente, perdón, promocionando te estoy ahora, confundiendo, sí. que acaba de publicarse. No, el primero, es de hace muchos años, ya Sí. ni existe. Oye, esta edición está muy bonita, ¿eh? Sí, muy bonita, ¿eh? Sí, es de la Secretaría de Cultura, tanto la federal como la estatal, que participaron para hacer... Pero además, fíjate, algo que está muy padre, que lo veía, incluso es que al tiempo que está la poesía, están grabados. ¿Y quién son los grabados? Los dibujos, fíjate que es un trabajo bien interesante porque los dibujos son de niños. Son 31 niños que pedimos que fuera niños que hubiesen crecido en la séptima sección donde yo crecí, Sí. o niños que hubiesen estudiado que estudiasen en la Daniel C. Pineda, que era la escuela donde yo estudié. O sea, que tuvieran esta conexión conmigo, con mi infancia. Y a partir de eso se hicieron unos talleres. El maestro Roberto Martínez dio unos talleres, trabajaron mis textos y los niños lograron esos dibujos. Entonces son dibujos de niños entre 8 y 11 años. Te insisto que lo que me parece precioso, además de todo, es la edición. Está muy bonita, está buena. está preciosa, muy cuidada, muy delicada, muy bonita. Y además está hecha muy para los niños, sí. por el lomo, que lo pueden doblar así, Sí, no claro. sé, de soja. No, y además, y los propios dibujos. Los dibujos, la verdad es que se quedó muy... ¿Cuál de estos te gusta? Fíjate que hay uno donde hay unos soldados, esa me gusta mucho. Es que no recuerdo la página. Tú la vas a encontrar antes que yo, seguramente. Sí, que me gusta mucho porque... aquí está, en la página 203. A ver, te reto a que no la leas. Pero ¿sabes qué? ¿En zapoteco o en qué? ¿O en qué está ahí? Déjame llegar, que no he llegado. En la 202, 203 está el dibujo. Sí, y está en 204 el... Sí, hay varios dibujos, pero este me impresiona mucho El dibujo. por la interpretación que se hizo del poema, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué no nos lees el poema? Dice: Jigu kugichilayu shabage ela, rari kabelegilun. Niruya jidu girage ela, sikasinyaka bakusagi nandalu yagatamma. Bedanda kabe, neluna kabe nandagi iba nebelle, bikagi kabege ela, bikuani kabegichilayu nestijimani kabe, neshkendaru una mani nigukana, kujonye, nesajine yanni kabizana. ¿Qué quiere decir? Cuando el mundo extendió su ropa nocturna, su estrellado manto, el que nosotros solíamos mirar como luciérnagas pendiendo del frondoso tamarindo, vinieron ellos, con sus brazos de metal y fuego, incendiaron la noche, despertaron a la tierra con sus gritos de fiera y los gemidos de animal herido que escapaban de la nariz y la garganta de mis hermanos. Uy. Oye, esto tiene que ver con tu papá, ¿no?
Sí, claro. Bueno, el libro, este libro, el de Dos es mi corazón, Chupalachidua, se compone de fragmentos de unos 6 libros distintos. Entonces, este poema que leemos es de otro libro que se llama La flor que se llevó, que es un libro que habla de la violencia de los soldados a las comunidades indígenas, porque me permite recuperar esta historia, ¿no? De la desaparición forzada, pues, de los crímenes Sí. que las Fuerzas Armadas cometieron en contra de mucha gente, pero particularmente de las comunidades indígenas. 80, 90. 80, 90 y 2000. 2006, 2012, ¿no? Sí, claro, sí, ¿qué pasó allá? Sí. ¿En dónde? En la frontera de Oaxaca con Veracruz. Sí, Cuenta. y muchas historias, ¿no? Incluso lo que detona ese libro, La flor que se llevó, es la historia de Ernestina Asensio, Sí. la anciana, Sí. nahua que fue violada por los soldados, ¿no? Entonces, pues con esas historias Oye, arranco el qué libro. historia tan brutal. Oye, a ver, bueno, y del otro libro, que es Rojo Deseo. ¿Y sí es lo que dicen que es? Pues unos poemitas ahí. Eróticos. Amorosos. Eróticos y amorosos. A ver, aquí también te retamos, el que tú nos quieras leer. A ver, vamos Y a- nos los lees en zapoteco, así que Adriana no se preocupa. Y luego ya en español, donde sí se preocupa. Ah, bueno. Sí. Bueno, este se llama Me enseñaste, Visi di Luna, ¿En qué página está ese? en la 72. Es para que yo te pueda seguir a ver que hasta Ajá. dónde puedo. Sale. Visi di Luna, Ganashie, Casimani, Nadipane Giana. Visi a Luna Arua Alu, Nirashave la ladera Goya. Gupacha Werini, Niguque, esa que daria tenissa stiu, Lugelabeu, Gunashie yu ubani biana rabizalu, Shuga Gidilade, Peche Gukkalulugia, ya. Nebisi di Luna, Ganashie, Casiri Nashi Imani, Negira Runigasti. Me enseñaste a amar como las bestias, con fuerza y con rabia. Me acostumbré a tu boca que a mordidas arrancaba trozos de mi carne. Cuidé mi sangre para calmar tu sed en las noches de plenilunio. Amé el dolor con que tus garras dibujaron signos en mi piel. Fuiste tigre sobre mi cuerpo y me enseñaste a amar como se aman las fieras, con todo y por nada. Es bellísimo. Muchas bellísimo. Oye, a ver, vamos a platicar de lo que sé que quieres platicar. De la ONU. Ah. ¿Verdad? Ahí sí, ahora sí ya te agarré en curva, como dicen. A ver, ¿qué quieres hacer en la ONU? Bueno, está la propuesta para ocupar un lugar como representante de los pueblos indígenas de México, América Latina y el Caribe. O sea, ¿hay un solo cargo? Son 2 espacios para 3 Para candidatos, 3 candidatos. 3 contendientes, sí. Ahorita estamos Tarsila Rivera. ¿De dónde es ella? De Perú, Sí. y Lourdes Tibón de Ecuador, Ajá. que son pues 2 mujeres, pues digo, increíbles, con Sí. una trayectoria muy fuerte, de mucha... ¿Son como que dice finalistas? Así es, sí, Ajá. sí, digo, cada una con su propia trayectoria, ¿no? Y en el caso de México, pues estoy como propuesta. Está Irma. Así es, así es. Entonces, las elecciones son el 7 de mayo. Digamos que ya la parte que nos corresponde ya la hicimos, ¿no? Que es presentar una agenda de trabajo ante la ONU, presentar propuestas de cuáles serían los temas prioritarios que estaríamos tratando de empujar, ¿no? Y en mi caso lo que estoy proponiendo, pues es algunos aspectos que tienen que ver con la lengua. Ajá. De entrada, porque este es el año internacional de la lengua, de las Sí. lenguas indígenas, ¿no? Y esto nos permite trabajar un poco en el reconocimiento y sobre todo en la revisión también de qué está pasando con las lenguas indígenas que hay en este país. Hablamos de 68 lenguas, pero algunas ya están Sí, ya en son, franca sí agonía. están en agonía. Sí, en agonía, ¿no? Con menos de 50 hablantes, ancianos, ya una situación drástica. Entonces, bueno, hay que trabajar en ese sentido, ¿no? De promocionar las lenguas. Y pues la literatura como una estrategia de promoción de las lenguas también. Pero tenemos igual el tema de la educación, ¿no? En la educación estamos dejando de lado las lenguas, se volvió el idioma oficial el español. De hecho, la educación fue como buena parte lingüicida, ¿no? Fue la primera que arrebató fuertemente el idioma. Entonces, hay que trabajar en esto, en cómo devolver a la educación esta parte... Bueno, ahí está el reto de la reforma educativa, ¿no? Bueno, también eso está tremendo, ¿no? Pero de esta nueva propuesta que se ha presentado, sí he revisado que se está recuperando la idea de que la Sí. enseñanza pueda ser en las lenguas maternas. Sí. Y en eso hay que seguir insistiendo, ¿no? Y yo creo que los espacios internacionales pueden funcionar muy bien para eso, para ejercer presión, que
que los gobiernos locales puedan mantener esta enseñanza en las lenguas, pero no solo en las lenguas, sino también hay que vincularlo profundamente al conocimiento de los pueblos, ¿no? A los saberes tradicionales, a la cosmovisión. No se trata de traducir contenidos nacionales a la lengua, sino se trata de cómo desde los pueblos se genera ese conocimiento y se puede seguir transmitiendo a las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, una educación en, por y con la lengua y con los saberes tradicionales. El tema de las mujeres también, ¿no? Y sobre todo mujeres indígenas. Hay que hacer una revisión de muchos temas que tienen que ver incluso con usos y costumbres que a veces confrontan con el tema de derechos humanos. Entonces, ahí hay que ir revisando cuál es el papel de las mujeres, cuál puede ser el papel de las mujeres en términos de comunidades indígenas, en términos... Entonces, bueno, por ahí son algunas preocupaciones. Ahora, son dos de las tres van a quedar. ¿Hay alguna razón por la cual las tres son de América Latina? Bueno, ¿O de repente o es la zona? Por la zona, sí, porque la representación sería para América Latina, y el Caribe. Pero este es un asunto en donde en muchos otros continentes, supongo África o algo así, está también el tema. Sí, de hecho el comité elector lo componen de los 5 continentes. Estuve hace unos 10 días más o menos en Nueva York, en la sede de la ONU, en entrevistas con representantes de los diferentes países y claro, me tocó entrevistarme con gente de África, de Asia. ¿En qué idioma hablan? Inglés, español, muchos hablan español también, otros inglés, entonces... ¿Les hablas algo en zapoteco? No, pues no entienden, pero me refiero... No, pero cuando les hablas... Pero sí, claro, hablamos un poco de... Sí, hablamos un poco, ¿no? Al contextualizar la lengua, la cultura, pues hablamos un poco del tema. ¿De qué depende que seas o no seas? Pues ahí ya de los acuerdos internacionales. Pues sí. Porque realmente ya es una política de canje de votos, ¿no? Cada país dirá, bueno, a mí me interesa quedar, no sé, en el comité alimentario. Entonces yo te doy esto y yo tú te me doy das este voto, tú me das este voto. Dicho de otra manera, estamos en lo que en términos del anglicismo se llama el lobismo. Exactamente. ¿Y cómo nos ven el lobismo? Pues hasta ahorita parece que bien. Incluso platicaba con el doctor Juan Ramón de la Fuente, que tuvimos oportunidad también de hoy es el representante de México ante la ONU. Así es nuestro representante ante la ONU y pues con él también tuvimos una entrevista, ¿no? Pues ellos están insistiendo, ¿no? Que pueda quedar México en uno de los espacios. Además, considerando que las otras 2 candidatas, ambas son de la región andina. Sí, claro. Sí, entonces... Y aquí tendríamos una y una. Es lo que decía. ¿Tienen que ser mujeres? Pues se ha priorizado, no necesariamente. De hecho, México no ha tenido ninguna vez una representante mujer, ¿no? Han sido compañeros varones los que han estado. Es el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita estamos teniendo mucho auge de las mujeres, Oye, es el año de las lenguas. Cambiaría tu vida al 100%, ¿eh? Bueno, más bien todo el tiempo está cambiando mi vida. Mi vida ya no es una sola. Ya no es una sola. Ya me muevo mucho, desde hace varios años ya. Bueno. Me muevo mucho, viajo. Oye, muchas gracias, en verdad. No, al contrario. ¿Nos podemos sacar una foto de despedida? Claro que sí, para que me acuerde cuando sea rica y famosa. Bueno, no sé si rica, famosa. Muchas gracias, ¿eh? Gracias que viniste de nuevo y aquí estaremos atentísimos a esa votación. El 7 de mayo, no se me olvida. Por ahí estamos. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Pásala bien, adiós.